Bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Sánchez, técnico de la plataforma de edificación Passive House, y lo que traemos en esta presentación pues es el informe y las conclusiones del estudio de monitorización de colegios que realizamos durante el curso 2017-2018. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, en anteriores conferencias, pero vamos a entrar un poquito, vamos a ver si lo hacemos un poquito más técnica, vamos a mostrar algunas gráficas, algunos patrones que se ven interesantes, ¿no? Entonces, obligatorio decir de dónde viene esto, ¿no? El PEP es una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos en tres ámbitos diferentes: institucional, social y profesional o técnico, ¿no? En cada uno de estos ámbitos, todas nuestras acciones, digamos que se enfocan a cada uno de estos ámbitos o a varios de ellos o a todos, ¿no? Hacemos todo tipo de jornadas, ya lo sabéis. En concreto, el proyecto de monitorización de colegios se encuentra, digamos, en el centro de todos ellos. Es un proyecto que tenemos mucho cariño y que hemos invertido mucho esfuerzo en él y que creemos que toca los tres ámbitos, ¿no? Porque a nivel social, por todos los alumnos y los profesores y toda la población que recogen este tipo de edificios; a nivel técnico, por la propia monitorización en sí, lo que implica; pero también si hay que hacer algunas comprobaciones después o lo que conlleve esto más adelante, pues también tendrá un componente técnico importante, ¿no? A nivel institucional, porque las competencias de los centros educativos pues las tiene la administración realmente, y también porque muchas personas de la administración son usuarios o sus familiares de este tipo de edificios, ¿no? Entonces ahí creemos que el proyecto de monetización de colegios converge todo ello, ¿no? Por poner un poco en antecedente de dónde viene este, este proyecto de monetización de colegios. Bueno, pues en esta línea de tiempo un poco hemos representado lo más importante, ¿no? Desde que se fundó la plataforma en 2008, pues hasta en todas las jornadas que se hacían, en todas las charlas que se daban, o muchas de ellas, las personas encargadas de estas charlas, pues no era raro que llevasen una sonda para ponerla ahí durante la jornada y ver cómo evolucionaba la concentración de CO2, la temperatura, la humedad, etcétera, ¿no? Durante la jornada, ¿no? Y ya se empezaban a ver, en monitorizaciones puntuales, se empezaban a ver que esos valores no eran buenos, y además eso se hacía para visibilizarlo durante la charla, ¿no? Se sacaba a la luz, ¿no? En concreto, en una monitorización de este tipo, una monitorización puntual, digamos que fue la precursora de este proyecto, ¿no? Que fue esta monitorización que aparece ahí en 2015, que realizó una persona que estaba en junta de PEP en ese momento y que posteriormente fue presidenta, que es Adriana Uriarte, y la realizó en un aula de primero de bachillerato, ¿no? En un mes de noviembre. Digamos que lo que pasaba era que pasaban frío, ¿no? Entonces iban buscando esas mediciones de temperatura. Pero además de la medición de temperatura, que corroboró que hacía frío en el aula, pues salió también, ¿no?, la concentración de CO2 por las nubes, ¿no? Y eso fue ya lo que puso un poco en marcha todo. Esto, con monitorizaciones puntuales, pues ya lo teníamos claro, pero no podíamos, no era lo único que, con esto solo no podíamos hacer nada, ¿no? Entonces se promovió desde PEP hacer este proyecto completo. Se propuso hacer una monitorización a gran escala que lo dejase patente, ¿no?, en toda España. Esto se propuso en la Asamblea del año 2016, se aprobó por votación y se puso en marcha en el año 2017. Se fabricaron sondas expresamente para colocar en los colegios, en colaboración de PEP también, de algunos socios, y se calibraron para ver que sus márgenes de error estaban dentro de las tolerancias adecuadas, ¿no? Se recogieron datos durante el curso 2017-2018 y se trataron durante todo ese curso, y durante el curso siguiente se hizo la recogida y el tratamiento de los datos, ¿no? Esto lo hizo la Universidad de Burgos a través de un convenio que teníamos firmado con ellos, y desde el año 2019 se preparó y se ultimó ese informe de conclusiones, ¿no? A principios del año 2020 estaba previsto publicar el informe en marzo, en concreto el 31 de marzo, en manera presencial. Por razones que todos conocemos, esto tuvo que ser aplazado y desde entonces ha quedado un poco en stand-by hasta la fecha que lo estamos presentando hoy aquí. Y la pregunta básicamente que hay que responder es: ¿tenemos colegios eficientes o tenemos colegios deficientes? Bueno, ¿cómo se hizo esta monitorización, no? Se monitorizó un curso completo en ámbito nacional. Se pretendía que fueran 50 colegios en toda España. Finalmente participaron 43.
pero estos 43 centros recogen a más de 20.000 alumnos y más de 230.000 metros cuadrados. Los colegios es una muestra totalmente heterogénea y aleatoria. Hay colegios de titularidad pública, colegios de titularidad privada, colegios antiguos, colegios recientes, algunos tienen reformas, otros están como en el estado actual, ¿no? Por lo tanto, queríamos sacar pues, una muestra que fuera válida, porque la muestra real es así de heterogénea. Se colocaron 2 sondas por cada aula y se registraron en una de las sondas la temperatura interior, la humedad relativa interior y la concentración de CO2 interior. Y en la otra sonda se recogió la temperatura de la fachada en el exterior y la temperatura exterior. Además, se añadieron datos de la agencia EMET para calibrar esos datos de la temperatura exterior en caso de que fuera necesario. En total, hemos validado más de 700.000 parámetros, lo que resulta en el mayor estudio de este tipo que se ha realizado en España a la fecha. Un poco unas imágenes de esas sondas y de cómo se colocaron. Hay una imagen colocándola en una de las aulas, la sonda un poquito más en detalle, y en el centro una imagen de la plataforma ThinkSpeed, donde cada colegio, a través de un código único que tenían, podían ver en tiempo real en cómo estaban, ¿no? Qué temperatura tenían, qué humedad tenían, etcétera, ¿no? Todo esto estaba colgado en una plataforma online. Entonces, digamos que nos hemos basado en los 3 parámetros fundamentales que venimos diciendo. Hay muchos más parámetros para medir en cuanto a en cuanto a calidad del aire interior, perdón. Hay muchos parámetros para medir, pero en estos 3 creemos que son los más importantes y sobre los que hay que actuar de primera, ¿no? Que además, si actuamos para corregir esto, seguramente vamos a corregir muchos de los otros. En concreto, temperatura en rango de 20 a 25 grados, humedad relativa en rango de 40 a 60% y la concentración de CO2 por debajo de 1.000 partes por millón. Estos serían los rangos adecuados para tener una calidad, para lo que consideramos en este informe, los resultados que vamos a dar están basados en esto, para una calidad de ambiente interior adecuada. Si recogemos todos esos datos, lo que hicimos fue ponerlos en una gráfica de confort de Snieders. En esta gráfica, digamos que el trapecio central, que sale un poquito más oscuro, pues recoge toda la zona óptima de confort, y el trapecio extendido de gris más clarito, pues recoge la zona que podría ser aceptable. Lo que está afuera, pues estaría fuera de los rangos de confort, ¿no? Pero esto solo mide 2 variables, que son temperatura en horizontal y humedad relativa en vertical. ¿Qué pasa cuando le añadimos la variable de la concentración de CO2 en esas mediciones, ¿no? Pues lo que pasa es esto. Y esto básicamente es el resultado y lo más importante de la conclusión final del informe que trae hoy. El 16% del tiempo mantiene las condiciones de confort. Esto quiere decir que el 84% del tiempo los colegios, las aulas de los colegios de nuestro país están fuera del rango de confort. Es decir, que suspenden. Los colegios de nuestro país suspenden, porque es como si 1 de cada 6 horas fuera lo único que están bien. Esto es bastante llamativo, ¿no? Esa foto, ese resultado, digamos que es general, ¿no? Es una media de todos los colegios. Nosotros tenemos repartidos, tenemos hechos el informe por cada uno de los colegios individual, luego están agrupados en ciertas climatologías y luego el resultado final, ¿no? Las climatologías lo hemos hecho más o menos por climatología asimilable, que son estas que veis aquí, que están repartidas en el mapa de color, lo podéis ver, y también en la tabla, y que también se corresponden con ciertas climatologías que marca el código técnico de la edificación. Si entramos a cada una de estas climatologías, vamos a ver, o sea, podríamos pensar que esta media general, esta media de España, pues no es representativa de cada sitio, de cada colegio, ¿no? Porque podemos decir, vale, es que pueden ser los colegios de una zona muy malos, los colegios de otra zona están muy bien, ¿no? Pues si vamos una por una en cuanto a esta climatología y vamos al Mediterráneo continental, tenemos que solo alcanzan un 20% del tiempo, un 20,5% del tiempo, el rango adecuado de confort, ¿no? Que este rango es el mejor de todos los que vamos a ver, ya os lo adelanto.
no quiere decir que sea el mejor, quiere decir que es el menos malo, porque aun siendo el mejor, solamente el 20% del tiempo que pasan en las aulas están en condiciones adecuadas, ¿no? Si vamos a la climatología de Mediterráneo costa, que es un poco más suave, pues tenemos el 17,9%. Y si vamos a climatología cálida, que es aún más suave en cuanto a invierno, pues baja también al 15,60%, ¿no? En estas dos últimas, llama la atención, ¿no?, que baje el porcentaje cuando se supone que son climas con inviernos menos severos y que los meses de verano, de severidad climática de verano, las aulas están vacías y no están contempladas en el informe. Entonces, llama la atención que bajen. Si vamos a climatología de Atlántico costa, pues también estamos en torno a un 15, algo por ciento, ¿no? También aquí ya empieza a ser una climatología un poquito más... Eh, también empieza a ser un poquito más fría, pero también tiene un componente de humedad, igual que el Mediterráneo costa. Bueno, si vamos a climatología atlántico continental, que es la más severa en cuanto a condiciones de invierno, pues baja hasta un 11,5%. Es decir, que hablábamos de un 16%, era una media, evidentemente, pero sí podemos decir que también es representativo. O sea, que no es que haya zonas muy malas y zonas muy, muy buenas, es que están todas en un rango entre el 11 y el 20%, pues, que no es un porcentaje que debe ser en ningún momento adecuado, ¿no? Y entonces, dicho esto y teniendo esto claro, lo que queríamos en esta presentación un poco era entrar un poco en la parte más, o sea, hacer una versión un poco más técnica de esta presentación, ¿no? Porque cuando esto lo vamos a dar bastante bombo desde la plataforma, lo vamos a presentar en muchos sitios, en todos los que podamos, y van a ser presentaciones un poco más light o más sencillas, ¿no? Pero aquí queríamos traer gráficas y un análisis un poco más técnico porque, bueno, creemos que el sitio, el foro lo merece. Y hemos encontrado algunos patrones comunes que son aplicables a diferentes climatologías, a diferentes periodos de tiempo, a diferentes colegios de antigüedad y digamos que son aplicables, ¿no? Que nos dan como una fotografía que es aplicable a todos. Hemos visto que en muchos casos no hay desfase temporal entre la temperatura de la pared y la temperatura interior. Eso quiere decir que hay un aislamiento nulo o mínimo. Hemos visto que en muchos casos los colegios tienen dificultad para mantener la temperatura en rango adecuado. Esto quiere decir que además de ese aislamiento mínimo o nulo, hay sistemas de climatización que son insuficientes o incluso que no están operando. Hemos visto que los patrones de uso del aula se reflejan en las gráficas, tanto en concentración de CO2 muy claramente, como en franjas agrupadas en cuanto a mediciones de temperatura y de humedad. Hemos visto que esto no sorprende porque ya hemos oído noticias, ¿no? Que los colegios en climas cálidos pasan calor, pero hemos visto que también pasan frío en estos climas. Y hemos visto luego también casos de temperatura, de humedades interiores, perdón, humedades relativas interiores o muy bajas o altas, ¿no? Fuera de rango, tanto por ambiente seco como por ambiente húmedo, ¿no? Entonces, si entramos un poquito en detalle, voy a traer diferentes gráficas, tanto mensuales como semanales como diarias, en diferentes formatos y de diferentes colegios al azar, dependiendo de climatología, sin entender, o sea, sin tener ninguna predilección por ninguno ni querer poner a nadie encima bajo la lupa, perdón. Entonces, bueno, en este colegio en concreto vemos esa oscilación de temperatura en la temperatura interior a la par, casi sin desfase, que la temperatura del exterior, ¿no? Si ampliamos un poquito en una semana en concreto, se aprecia mejor, ¿no? No hay ese desfase. En la gráfica, eso quiere decir que el aislamiento ahí es nulo o escaso. Cuando baja la temperatura exterior, rápidamente baja la temperatura interior. Pero no solo para el frío, también pasa en situaciones de calor. Esta es una amortización de un colegio en un mes cálido, en una zona cálida, y vemos que está también en temperaturas bastante altas y que igualmente no tiene ese desfase, ¿no? Eso quiere decir que ese aislamiento, o sea, que esas condiciones de aislamiento desde el exterior, pues no son no son adecuadas o son inexistentes incluso. ¿Qué pasa? Que para mantener las condiciones de temperatura, lo que hemos dicho, ¿no? Que tienen dificultades para mantener condiciones de temperatura. En este colegio se ve que es un mes frío de invierno, es un mes de enero, y en este mes se ve que el rango de temperatura pues cae por debajo de los 20 grados cuando no está actuando la calefacción o el sistema de climatización que haya, y se mantiene, pero con muchas dificultades, sube y baja,
se mantiene en la parte baja del rango óptimo, ¿no? Y tiene esas dificultades. Pero no solo en cuanto a la temperatura, sino que aquí ya empezamos a ver el otro patrón que hablábamos de la concentración de CO2 en las aulas, ¿no? Esto es una semana ampliada, 5 días, y en cada uno de los 5 días la concentración de CO2 aumenta rápidamente al inicio de las clases y desciende rápidamente al final de estas, ¿no? Se mantiene en rango bajo durante la noche o la tarde hasta el día siguiente. Y en el fin de semana se aprecia claramente, ¿no? Que esto se mantiene en rango bajo. Estos aumentos de concentración de CO2 marcan picos por encima de 2.000, incluso llegando a 3.000 en este caso concreto, pero esto se repite así en todos los colegios y en todas las monitorizaciones que tenemos. Si lo ampliamos un poquito más, en vez de un mes nos vamos a una semana, en otro clima, en otro colegio, pues vemos un poco lo mismo. Le cuesta mantener la temperatura, está siempre en torno a los 20 grados, alcanza los 21 en algún caso, pero cuando las clases van a empezar están por debajo, están en torno a los 15, a los 16 realmente, y le cuesta, ¿no? Y además coincide que hay como esas subidas y bajadas, ¿no? Si nos vamos a las gráficas de concentración de CO2, pues igual, vemos ese aumento. Aquí vemos que hay como un patrón en M en muchos de los días, y esto puede ser pues por una ventilación del aula a la hora del recreo o del descanso de mediodía, ¿no? Y además coincide un poco que cuando esa ventilación se produce, baja el CO2 y también la temperatura, ¿no? Y luego tiene que volver a recuperarla el sistema, ¿no? Si nos vamos a un día, ampliando eso aún más, otro colegio, y vemos ese patrón claramente repetido. De nuevo, le está cerquita por debajo de los 20, cerquita, lo supera en algún momento puntual, pero en general no está en temperatura de confort, y el CO2, por el contrario, está todo el rato disparado. Desde que empiezan las clases, luego baja con el descanso, luego vuelve a subir. Y en otro colegio más, igual. Este le hemos querido traer, es un clima un poco menos severo de invierno, es un clima cálido, perdón, es un mes cálido, perdón, igual se ve el mismo patrón, ese descenso en el descanso. Además, este aula tiene ocupación de tarde, tiene clases por la tarde y se ve ahí claramente, ¿no? Cómo desciende en el recreo y en la hora de la comida y luego vuelve a subir. Esto ya se intuía, quiero decir, esto se mira en esas gráficas, pero si nos vamos a las de la gráfica de Schneider de cada mes, ya intuíamos y ya se ven esas agrupaciones de franjas, ¿no? Si os fijáis, ahí se ve como cada día, o no cada día, pero sí en franjas agrupadas, la temperatura comienza en temperaturas más frías, va aumentando según pasa el día seguramente, va aumentando en temperatura, va aumentando en humedad y pasa de color verde a color rojo, aumentando también en concentración de CO2, ¿no? Y esto se agrupa, esto lo marca, y lo marca en un mes. Otro colegio, en otra climatología más o menos similar, y esta agrupación también se repite y se ve, ¿no? Pero no solo en un mes, esto también se repite a lo largo del año, ¿no? Esto es otro colegio, en un clima a lo mejor no tan frío, pero igualmente esa agrupación, si vamos pasando, aquí hay 4 meses porque no cabían más en la diapositiva, pero todos los meses y en muchos de los colegios se ve esto, ¿no? Se ve esa agrupación en esa dirección, ¿no? Ascendente, que cuando empiezan con condiciones buenas, que los puntos están en color verde, pues en muchos casos están fuera de rango por temperatura o fuera de rango por humedad, y cuando ya alcanzan, pues están en color rojo, que ya han superado la concentración de CO2 adecuada, ¿no? Los colegios en climas cálidos pasan calor. Esto es una amortización de un colegio en un clima cálido de todo un año, y hay muchísimos registros fuera de rango por calor. Esto no es nuevo, esto hay noticias cada año. Cuando llega el calor aparecen noticias, incluso que piden suspender clases, pero no solo pasan calor en los meses de verano. Esto es una monitorización de un mes de marzo, y si marcamos el rango de temperatura de 20 a 25 en esa gráfica, en un clima cálido, vemos que se está pasando los 25 grados también de manera repetida y constante, ¿no? Puede ser por varios motivos, porque sí que haya un sistema de calefacción, pero que esté mal regulado y esté aportando más de lo necesario. Puede ser que ese mes no haya sido tan frío en el exterior y la clase tenga mucha radiación solar y no se esté protegiendo de ella, y aparte de las ganancias internas, o por diferentes motivos, ¿no? Pero lo que decíamos, lo sorprendente es que también pasan frío. Una amortización de un colegio en un clima cálido
en un mes de febrero y están pasando frío. El rango de temperatura entre 20 y 25 que hemos marcado ahí con dos líneas horizontales rojas, si vemos la línea verde, pues no alcanza a entrar en el rango, nada más que en ocasiones puntuales, ¿no? Otra ciudad en un clima cálido también, en un mes de enero, pues se repite el patrón, tampoco llega, o sea que también pasa frío, no solo calor, sino también frío. Y luego ya en cuanto a humedad relativa, tenemos algunos climas que marcan humedades relativas por debajo de los 40% en muchas de las ocasiones, lo que da un ambiente seco. Esta es una, esta puede ser otra. Un ambiente seco puede producir irritación o tos, que no es adecuado, y luego también tenemos monitorizaciones que muestran un poco lo contrario. Están en rango, pero se pasan también en muchas de las mediciones por encima del 60%, ¿no? Un ambiente húmedo interior puede provocar la proliferación de bacterias o patologías y además de afecciones respiratorias, ¿no? En resumidas cuentas, todo esto, todas las gráficas que he puesto aquí están en este proyecto de monitorización, que lo vamos a publicar, lo vamos a compartir a todo el mundo y lo vamos a mostrar en todos los sitios que nos dejen, y que nos parece muy importante sacar a colación las condiciones de los aulas, porque hay que procurar que sean buenas y adecuadas, porque nos vemos obligados, no era el objetivo de este proyecto, de este estudio, pero la conclusión era clara: hay que ventilar adecuadamente los colegios y además manteniendo las condiciones de temperatura y de humedad adecuadas. Ventilarlos sí, pero no de cualquier forma. Dadas las circunstancias que estamos ahora mismo, es de actualidad, ¿no? El tema de coronavirus, la vuelta al colegio de los chicos, y las recomendaciones de las autoridades pasan por ahí, por ventilar bien y adecuadamente los aulas, ¿no? Una de las mejores técnicas de prevención de propagación del virus es la de ventilar adecuadamente las aulas. Y están proponiendo ventilar a través de ventanas. ¿Qué va a pasar en esos colegios que ya pasan frío cuando además tengan que tener las ventanas abiertas en un mes de enero o en un mes de febrero? Pues que van a pasar muchísimo más frío. No sé qué, no, evidentemente no están preparados para afrontar eso, ¿no? Tenemos la solución. Y ya para cerrar, entonces, la conclusión es muy clara. Esto es un problema, es patente porque lo hemos demostrado, pero es reversible. El mayor problema que vamos a tener será si no queremos afrontarlo ni actuar para remediarlo. Sabemos hacerlo, sabemos que está ahí, sabemos medirlo, tenemos la capacidad técnica. Entonces, tengáis el perfil que tengáis, si sois padres, madres, niños, niñas, estudiantes, docentes o profesionales de la construcción, esto os incumbe, esto es importante para vosotros. Tenéis que informaros, asesoraros, comunicarlo, hablar de este informe, moverlo y exigir a las administraciones que actúen y que corrijan esta situación. No queríamos otra cosa con esta presentación. Por mi parte, nada más. Si tenéis cualquier otra duda sobre el informe, podéis contactar con la plataforma PEP en cualquiera de estos contactos, y muchas gracias a todos.